Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Antes de entrar a exponer el pasaje, quiero explicarle por qué llegué al tema y al pasaje. Hay varias razones, hay varias cuestiones que estuvieron estos días en mi mente y que de alguna manera me llevaron a este texto y en realidad a lo que el pasaje está exponiendo. Lo primero tenía que ver que en estos días conversaba con un amigo pastor y él me expresaba su inquietud, me expresaba su carga, su frustración, una inquietud, frustración y carga que es propia de los que pastoreamos. Y es que me decía, yo tengo que hacer todo aquí en la iglesia. Yo tengo que poner la música, yo tengo que poner las líricas, yo tengo que esto, yo tengo que hacer mucho. Y en un sentido me compartía la carga que sentía por la apatía de algunos hermanos de su congregación. Y mientras yo lo escuchaba, yo decía, esto es un peligro que toda iglesia tiene, ¿no? El peligro de la apatía. Para el que no sabe lo que significa apatía es una forma de indiferencia, es una forma de tener poco interés en algo. Eso es lo primero. Lo segundo es que, como usted sabrá, el gobernador DeSantis ha firmado una ley que es bastante, en un sentido para algunos controversial, pero ciertamente presenta un escenario difícil para algunas personas aquí en la Florida que no tienen su estatus legal en orden. Y de hecho eso también afecta a muchos cristianos y eso genera alguna forma de temor, una forma de inquietud, de angustia. Y eso estaba en mi mente y mi corazón precisamente hoy día mientras estábamos orando antes del servicio, estábamos orando por eso, por esa situación también, en especial por los hermanos de aquí de la congregación que de alguna manera están afectados por eso. Dios quiera que Dios obre en medio de todo este tiempo. También siento y creo que parte de la alarma tiene que ver más con especulaciones. Nosotros tenemos que ser sensatos y no dejarnos llevar por toda esta alarma que muchas veces se despierta y se genera en las redes sociales o en la misma televisión. Este pensar de hermanos con este sentido de angustia que entiendo es legítimo. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que hace unos días terminé de leer este pequeño ensayo que se llama La civilización del espectáculo, escrito por Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Y básicamente lo que él está tratando de señalar es que si hay un bien supremo hoy día en la sociedad occidental o un valor absoluto, es el entretenimiento o esta propensión natural a querer divertirnos. Y él señala una y otra vez de manera crítica a esta superficialidad de la sociedad occidental. No, una manera sencilla de describir la idea de algo superficial es algo que tiene poca profundidad. Hay otro sentido en el que poco interés en lo que es serio, ¿verdad? Y él acusa a la sociedad de esta
de esta propensión a querer ser entretenidos en todo momento. Y por eso es que en todo lugar estamos buscando ser entretenidos. Él decía, por ejemplo, voy a leer un par de cosas aquí brevemente. Dice, pero convertir esa natural propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias inseparadas, dice. La banalización de la cultura, la generalización de la superficialidad y en el campo de la información que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo, dice él. Después dice, no es por eso extraño que la literatura más representativa de nuestra época sea la literatura light, leve, ligera, fácil, una literatura que sin el menor rubor se propone ante todo y sobre todo divertirnos. Y la última parte que quería leer esta, los lectores de hoy, él enfoca esto desde esta vocación cultural, hacia el aprendizaje y la lectura. Dice, los lectores de hoy quieren libros fáciles, que los entretengan, y esa demanda ejerce una presión que se vuelve un poderoso incentivo para los creadores. Créame, yo leía este libro y no pude evitar el pensar en este peligro que es prominente siempre en la iglesia de Jesucristo. Un cristianismo superficial. Un cristianismo superficial. Convicciones superficiales, adoración superficial y vida superficial. Estaba tratando de elaborar una definición de lo que significaría superficialidad. Superficialidad es la falta de interés en la esencia de las cosas y en los asuntos serios e importantes de la vida. O una persona superficial es alguien que no le interesa la esencia de las cosas y que no le gusta o se muestra indiferente a los asuntos serios de la existencia. Entonces, mientras oraba, meditaba, ¿qué puedo compartir en estos días que hable a ese temor, a esa apatía y a esa superficialidad del que todos somos tentados y del que no podemos darnos el lujo de caer? Y desde el año pasado he venido estudiando en mis tiempos devocionales Isaías y estoy casi por terminar. Y este pasaje es bastante importante respecto al tema que vamos a hablar. Una visión de la grandeza de Dios necesitamos. El que está siendo movido por el temor, por la angustia, una visión de la grandeza de Dios si estamos siendo llevados por la apatía, y una visión de la grandeza de Dios para evitar el peligro de la superficialidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este pasaje? Al profeta Isaías decir algo acerca del Señor y luego el Señor diciendo algo acerca de Él mismo. Esas dos partes tiene el sermón. Vamos a escuchar cómo el profeta describe a Dios, o qué es lo que el profeta dice acerca de Dios, y después escuchar a Dios describirse a Él mismo o decir algo acerca de Él mismo. ¿Les parece, mis hermanos? Vamos a empezar con el profeta hablando, y dice, porque así dijo el alto y sublime. En inglés dice high and lifted up. High and lifted up. El alto y sublime es lo mismo que decir que está por encima de todo y que es superior a todo. Exaltado, dice otra versión, es lo mismo.
sobre todo. Dios es trascendente. No está contenido por la materia o limitado y encerrado en la creación. Lo trascendente es lo que está más allá del mundo natural. Lo trascendente es eso que excede y que está por encima de todo el mundo conocido y visible. Dios es alto y sublime en el sentido que está por encima de todo, pero no geográficamente, sino en un aspecto esencial. Al decir alto, significa que está por encima, pero no que está por encima en un sentido espacial, sino en cuanto a su esencia y existencia. Superioridad de esencia, superioridad en cuanto a su naturaleza, excelso, sublime, alto, elevado. Sin embargo, debemos ir a Isaías 6. Vayamos brevemente a Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 al 3, porque deberíamos buscar de qué otra manera o en qué otro lugar Isaías usa la expresión alto y sublime, y este texto nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que nosotros, así es como Isaías piensa cuando habla de alto y sublime. High and lifted up. ¿Qué tú tienes en mente, Isaías, después de lo que hemos dicho hace un momento? Versículo 1. ¿Lo tiene? Pasaje bien conocido. En el año que murió el rey Uzías, que dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Wow, extraordinario esto, mis hermanos. Quiero enfocarme solamente en la primera parte porque en inglés lo dice: in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Aquí está. A Dios lo describe como alto y sublime, alto y exaltado, high and lifted up. Si uno mira el versículo 1, ¿qué es lo que él está mirando? ¿Qué está mirando él para describirlo de esa manera? El Señor estaba sentado en el trono. ¿Estamos? Eso implica dominio. Y dice que sus faldas llenaban el templo. Eso implica grandeza y majestad. Aquí pudiéramos decir: el Señor es más grande que el templo, está por encima del templo y está sentado sobre un trono gobernando, alto y sublime. Dominio, grandeza, majestad. Ahora, esto también tiene un sentido provocador, si usted miró el texto. ¿Por qué? Porque él menciona primero al rey Uzías. Él dice que el rey humano ha muerto. El rey de la tierra murió, y luego ¿qué hace él? Menciona al Señor sentado en su trono. ¿Vio lo que está haciendo Isaías? Es como decir: cuando el rey terrenal murió, el rey celestial seguía reinando. Cuando el rey humano ya no esté, el rey divino seguirá vivo, majestuoso y reinando en su trono. Así que alto y sublime,
high and lifted up, alto y excelso. También hace referencia a que está por encima en un sentido soberano, como rey. Él es superior a todo y está por encima de todo, gobernando, dirigiendo, controlando y reinando sobre todo, mis hermanos. Alto y sublime, alto y excelso. Voy a resumirlo. Alto y sublime sirve para expresar la trascendencia de Dios en cuanto a su ser, y sirve para expresar la trascendencia de Dios en cuanto a su poder, dominio y autoridad. Esto es señalar la superioridad de su persona y esencia y la superioridad de su autoridad sobre toda la realidad conocida y desconocida. Dios es superior a las cosas creadas, Dios es superior a las naciones, Dios es superior a los poderes espirituales y sobre los ídolos. Alto, sublime, elevado, exaltado en cuanto a su esencia y en cuanto a su función, en su naturaleza y en su dominio sobre todas las cosas. Él es superior a todo y está por encima de todo. 2. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Hay algunas traducciones que lo dicen, que vive para siempre. Pero el texto lo está diciendo exactamente, el que habita la eternidad. Es más, si usted tiene la versión ESV, usted va a notar que él dice, who inhabits eternity. No dice who lives forever, dice who inhabits eternity. Que habita la eternidad. Esto quiere decir que Dios está más allá del tiempo. Él no está limitado ni restringido a las categorías de tiempo ni de espacio. Las categorías de horas, días y minutos no aplican para Él. Y tampoco las cuestiones de años, siglos o milenios. Cuando él dice el que habita la eternidad, está tratando de expresar el carácter infinito de Dios en cuanto al tiempo. Eterno y habita la eternidad. Le voy a dar un ejemplo para que nos hagamos un poquito de idea con esto. Si preguntamos, ¿cuánto tiempo toma recorrer todo el espacio? ¿Cuánto tomaría recorrer todo el espacio? Hay una pregunta anterior que deberíamos hacer, y la pregunta sería, ¿qué tan grande es el espacio? Bueno, el espacio se mide con esta medición que se llama años luz de distancia. Y el espacio de un lado y de otro lado mide 46 billones de años luz. Si tomamos los dos, son 92 millones de años luz mide el espacio. Ok. Ante la pregunta, ¿cuánto tiempo tomaría reconocer, gracias querido, recorrer todo el espacio? Tenemos que responder a esta pregunta. ¿Qué largo es el espacio? 92 billones de años luz. Ok. Vamos a hacer el ejercicio con un año luz. ¿Cuánto nos tomaría un año luz? Si nosotros viajamos en el vehículo más rápido del mundo, de la NASA, que sería una nave que va casi un segundo por cada 5 millas. El Discovery, por ejemplo, va así. Imagínense, de aquí a la playa en un segundo. Esa es más o menos la velocidad.
recorrer un año luz a esa velocidad, un año luz solamente, tomaría 37,000 años. Digamos, para entenderlo, que yo vivo 100 años. Yo no creo que voy a vivir 100 años, pero digamos que yo vivo 100 años. Tendría que yo, Gerson Morey, vivir 3,700 vidas de 100 años cada una. Yo le diría, no, Señor, no tanto ya. 3,700 vidas de 100 años cada uno para recorrer la distancia de un año luz. Entonces, ¿cuán grande es el espacio? El espacio no mide un año luz. No mide 100 años luz. No mide 1,000,000 ni 100 millones de años luz, ni siquiera 1,000,000,000 con B, sino que mide 92 billones de años luz, mis hermanos. Me tomaría a mí 3,700 vidas de 100 años cada una completar un año luz. El espacio mide 92 años luz. Ahora, digamos que avanzamos tanto, y aunque tengamos suficientes vidas, y andemos, y sigamos andando, y le demos, nunca podremos agotar esa realidad llamada tiempo, espacio, universo. Pero digamos que la terminamos, digamos que llegamos, y ahí nos damos cuenta de que no alcanzó, que no fue suficiente, porque Dios no estaba allí, porque Dios no está encerrado en el tiempo. Él habita la eternidad. Él está por encima, más allá y fuera de la categoría de segundos, minutos, horas y días. Él excede los años, Él excede los siglos, Él excede los milenios. Él está por encima, más allá y fuera de la realidad del tiempo. Él habita la eternidad. Él es superior y trasciende el tiempo. 3. Cuyo nombre es el Santo, dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. El nombre Santo de Israel o el Santo en el Antiguo Testamento aparece casi 30 veces. Y 26 de esas 30 veces son usadas por Isaías. Isaías es el quien más llama a Dios el Santo. Lo dice a veces el Santo y a veces el Santo de Israel. Ahora, la idea de santidad no solo debe ser entendida en términos morales o éticos. Es cierto que cuando nosotros hablamos de santidad es hablar de su excelencia moral, de su pureza y de su odio hacia la maldad. Pero la santidad, cuando los serafines decían santo, 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 nosotros debemos recordar que la palabra santo también quiere decir cortado o separado. Por eso decimos que la santidad expresa otra cualidad. Y es la cualidad de estar separado de todo lo que es creado. O para decirlo más criollamente, Dios es otra cosa, mis hermanos. Él es algo diferente y no puede ser completamente pensado en términos humanos, no puede ser concebido en términos humanos, ni mucho menos explicado en términos humanos. Él es santo en el sentido de que tiene una naturaleza diferente a la nuestra. Él está separado de nuestra realidad. Él está en otra escala. Él está en otra dimensión. Tiene otra clase de existencia de la que no tenemos ni acceso ni idea. Cuyo nombre es el Santo. Tiene que ver con el hecho de que es diferente, que es más allá y trasciende
lo creado. Su esencia y su existencia deben ser comprendidas cuando hablamos de santidad. Su esencia y existencia son distintas y superior a la esencia y la existencia de todo lo creado. Eso es Isaías. Él es alto y sublime, que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y ahora es como que el pasaje dice: Isaías, cállate un ratito, yo voy a hablar. Dios dice de él mismo. Note cómo lo dice. Porque así dijo el alto y sublime, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y ahí en nuestras Biblias tiene 2 puntos. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, él no dice, el Señor, aquí está el Señor hablando, Isaías está diciendo, esto lo dijo el Señor. Él no dice que es alto y sublime. Él dice que Él habita en la altura y la santidad. Hay otra versión que dice: yo habito en lo alto y lo santo. En inglés ESV dice: I dwell in the high and holy place. Como diciendo, habito en un lugar alto y un lugar santo. Yo creo que lo que el Señor está diciendo de sí mismo no es muy diferente a lo que ha dicho Isaías. Al decir habito en la altura y la santidad, en un sentido está repitiendo lo que ha dicho Isaías: el alto, sublime y cuyo nombre es santo. Pero al decir yo habito, es una manera de expresar que su dimensión no es la nuestra. Su esfera o su existencia es diferente a la nuestra, y esa existencia está por encima de la nuestra. Yo habito en la altura y la santidad. Pertenezco a otra categoría, pertenezco a una esfera y una dimensión que es superior a ustedes, incomprensible a ustedes e inalcanzable para ustedes. Superior, incomprensible e inalcanzable. Él pudo haber dicho: soy alto y santo, o soy santo y exaltado. Pero él aquí dice: yo habito en la altura y la santidad. Y la razón por qué Dios usa esta forma de hablar puede ser comprendida por lo que el mismo texto nos va a decir. Es como que Él quiere prepararnos para lo que Él va a decir. Note: yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué dice después? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es como decir: yo habito en la altura y la santidad, y también habito con el quebrantado y humilde. ¿Qué hace Dios aquí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué quiere que nosotros escuchemos de Él? Primero, resaltar la diferencia que hay entre nosotros y Él. Él quiere enfatizar y poner acento en la distancia que existe entre Él y su pueblo. Es como que Dios estuviese diciendo esto: yo habito en la altura, ustedes no. Yo habito en la santidad, ustedes no. Pero, lo segundo, sobre todo, Él quiere resaltar su disposición a venir a nosotros. Él presenta este contraste. Él quiere resaltar su disposición a rebajarse, su disposición y voluntad de venir a atendernos. Siendo Él tan grande y nosotros tan pequeños, Él tan fuerte y nosotros tan débiles, Él quiere dejar una impresión en los suyos y que consideremos cuán condescendiente Él ha sido. En inglés lo captura porque dice: I dwell in the high place and I dwell with the lowly.
Yo habito en la altura, pero también con el que está abajo. Él quiere que su pueblo vea que Dios no solo es glorioso por su majestad, sino también por su voluntad a rebajarse. Él quiere que su pueblo lo estime grande, no solo por ser un rey, sino también porque es un rey que se acerca al quebrantado. Es un rey que gobierna el universo y atiende al débil y al afligido. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. En un momento quiero mirar quiénes son estos, quiénes son los humildes y los quebrantados de espíritu. Pero yo quisiera que usted note esto en el versículo 13 de ese mismo capítulo. Note lo que ha dicho antes de lo que él dice en el versículo 15. Le va a hablar a los idólatras aquí el Señor. Y dice, cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, y un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Dios invita a los idólatras a clamar a sus ídolos para ver si los defienden y los ayudan. Sus ídolos no los van a poder salvar, son frágiles, no tienen fuerza. Tan frágiles que el viento los va a llevar y un soplo los va a llevar por encima. Lo que él está diciendo es, a diferencia de cualquier dios o ídolo en que ustedes los hombres confían, el Dios de Israel es fuerte, es alto, es grande, es majestuoso, es sublime. Él habita en la eternidad y también es sensible, condescendiente. Se acerca al débil, consuela al que llora, aviva al que está quebrantado y sana al humilde. Con su perdón, con su misericordia los anima y los restaura. Con su amor los consuela, con su compañía los aviva. El Dios de la Biblia no es como los débiles ídolos y dioses de los hombres. Más bien es alto y excelso y también se acerca al quebrantado y al débil. ¿Quiénes son estos? ¿Quién entra en esta categoría de quebrantados y humilde de espíritu? Bueno, uno tendría que tomar en cuenta qué está pasando con los israelitas en los días de Isaías. Israel está experimentando, como usted sabrá, el juicio divino por su desobediencia e infidelidad. A ese pueblo le predica Isaías. Dios entrega a los israelitas en manos de los asirios. 722 destruyen, se llevan muchos cautivos. Y más adelante los entrega en manos de los babilonios, años 588 a.C. Su pueblo ha sufrido y están en quebranto, pero después Dios se prepara para dar esperanza y consuelo a su pueblo. Dios va a perdonarlos y los va a restaurar. ¿Y qué les dice a ellos? Les dice, ciertamente soy grande, pero también me puedo hacer accesible. Puedo estar por encima de todas las cosas y aún estar cerca de ti para consolarte, para darte vida y aliviarte. El Señor va a perdonarlos, los va a rescatar, los va a salvar y los va a consolar. Son los quebrantados y humildes de espíritu, son los que están en dolor por su pecado, los que han sufrido por el pecado y los que de alguna manera están humillados y quebrantados a causa del pecado. Son los que sufren por la realidad del pecado. A ellos Dios se acerca y los consuela y les da vida. A ellos Dios viene para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Grande. Y puede estar aquí también. Dios
y también Padre. Inaccesible y también accesible. Lejano y también cercano. Yo habito en la altura y la santidad y también habito con el quebrantado de espíritu. Ese es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios lejano. También es el Dios cercano, el que consuela a su pueblo. Hay un salmo, si puedes buscarlo, un salmo bien conocido, el Salmo 138. Hay un corito que se canta de este mismo salmo. Note cómo el salmista, y esto lo que estoy diciendo lo va a decir Isaías en varias ocasiones, este contraste de que este Dios grande y excelso también es el que habita con el débil, con el quebrantado, con el humilde de espíritu. Lo va a repetir y el salmista aquí lo va a decir de una manera tan preciosa. El versículo 4, Salmo 138, versículo 4. Note lo que dice: te alabarán, oh Jehová, ¿quiénes? Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Versículo 5, y cantarán de los caminos de Jehová. Dice, porque la gloria ¿de qué? De Jehová es grande. Está hablando de la grandeza de Dios. Versículo 6, porque Jehová es ¿qué? Excelso, la misma idea, high and lifted up. Y note lo que dice después: y atiende al humilde. ¡Wow! ¿Qué esperanza es eso para nosotros? Él atiende al humilde, al débil, al quebrantado, al torpe y defectuoso pecador que Él ha redimido. Él también viene y se acerca. Mis hermanos, esto es fuente de consuelo para su pueblo. En inglés ESV lo dice: for though the Lord is high, He regards the lowly. For though the Lord is high, He regards the lowly. Aunque Él es grande, Él estima al que está por abajo. Ese es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Que su grandeza, o que la consideración de su grandeza para nosotros no solamente esté orientada hacia las cosas grandes que Él hace y representa, que su grandeza también pueda ser vista, apreciada y valorada en el hecho de que Él puede ser grande, pero también puede estar cerca de nosotros en esa habitación cuando estás quebrantado, decepcionado, llorando por tu pecado, por la aflicción. Ahí en ese closet, ahí tirado tú, ahí va a estar tu Dios. Yo también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Tú no estás solo, mi amado hermano. Tú no estás sola, mi amada hermana. El Dios de la Biblia es un Dios extraordinario, un Dios digno de nuestra confianza. Eso es lo que Dios le quiere decir a su pueblo en los días de Isaías. Pero esa disposición a acercarse la demostró de manera absoluta y completa en la encarnación. Esa voluntad de estar cerca de nosotros, esa condescendencia, esa disposición de venir a consolarnos, la expresó de forma definitiva en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él, el Dios invisible se hizo visible. En Cristo el Dios inaccesible se hizo accesible. En la persona del Hijo, el Dios lejano que está por encima de todo, se hizo cercano y vino a nuestro lado. Él se humilló. Por eso Pablo decía: haya pues en vosotros este sentir, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios de la Biblia se humilló, se encarnó, se acercó, mis hermanos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pablo decía, el que no conoció pecado, ¿por qué? Porque Él es alto y sublime, Él habita en la altura y la santidad. Por eso Él decía que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esta es la gloria del Dios lejano que se hace cercano para acompañar a los suyos, para sanar a los suyos, mis hermanos, para consolar, animar, dar vida y restaurar al débil, mis hermanos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire ese contraste, mis hermanos. Mire ese contraste. Este no es el contraste de un presidente que después de un meeting o de un speech viene y se acerca a su pequeño nieto y lo carga. Este no es esa clase de contraste, mis hermanos. Esta es la clase del contraste de que el Dios que habita en la altura y la santidad, el Dios trascendente, la verdad absoluta y la realidad objetiva, fuente, sustento y meta de toda la existencia, Él ha venido para estar con el quebrantado de espíritu. Ese es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. De esto hablaba Jonathan Edwards. Él cita a Isaías 5, donde habla lo que cantamos hace un momento. Cristo es el león de la tribu de Judá, pero también es el Cordero de Dios. Y Jonathan Edwards decía esto. Decía, esto es una expresión de 4 palabras, pero lo dijo tan bien, tan bien. El otro día escuchaba un sermón de David Mathis acerca de esto. Y él decía, Jonathan Edwards hablaba de, cuando pensaba en el Dios grande, majestuoso, imponente versus el Dios accesible y humilde y manso, él decía, eso es la admirable combinación de diversas excelencias. The admirable conjunction of diverse excellencies. La admirable combinación de diversas excelencias. Él decía, Edwards, hay una admirable combinación de diversas excelencias en Jesucristo. El león y el cordero, aunque son criaturas muy diferentes, tienen cada una sus excelencias peculiares. El león sobresale por su fuerza y por la majestuosidad de su apariencia y su rugido. El cordero sobresale por su mansedumbre y paciencia, y también por su excelente naturaleza como criatura apta para alimentarnos, que produce algo adecuado para nuestra vestimenta y que es apropiado para ser ofrecido en sacrificio a Dios. Pero vemos que Cristo es comparado en el texto con los dos, porque las diversas excelencias de ambos se reúnen maravillosamente en Él. Este es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Que la tentación para el temor, la angustia y la aflicción, que la tentación a la apatía, la indiferencia, y que la tentación, la propensión a la ligereza y la superficialidad se encuentren con este Dios que es alto y sublime, que habita la eternidad. De vez en cuando tienes que poner en tu televisión, en YouTube,
Ponga tu televisor. Images of the space. Hay imágenes en vivo. Tú las puedes mirar ahí. Y quédate 1 hora mirando eso. Y admirando a Dios. Para que nos hagamos un poquito la idea de la grandeza y majestad. Cuando se considera la Vía Láctea, the Milky Way, este sistema de galaxias donde está nuestro planeta, la Tierra, mis hermanos, si yo hago esto, la Tierra es un punto ínfimo así. Y esto para el hombre moderno es ofensivo, porque le estamos diciendo en la existencia nosotros no somos ni un puntito. Ni un puntito. El Dios de la Biblia es grande, mis hermanos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es extraordinario. Pero no solamente porque es inmenso, alto y sublime, habita en la eternidad y su nombre es santo, sino también porque Él habita con el quebrantado de espíritu, con el que llora, con el que se conmueve, con el que experimenta la debilidad y la fragilidad de su propio pecado y la debilidad causada por vivir en un mundo caído. El Dios de la Biblia es bueno, mis hermanos. El Dios de la Biblia es glorioso. Mi oración ha sido que esta visión de Dios, de su grandeza, despierte un sentido de admiración y reverencia por Él, un sentido de confianza y esperanza y un sentido de una mayor devoción y obediencia a Él, para que la superficialidad, la aflicción, la apatía y la indiferencia se mueran de hambre, mis hermanos. Tenemos un Dios extraordinario, alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Él también habita con el quebrantado de espíritu. Oramos.